a dar un dolor aquí en el cuello. Ay, te vi y dije, necesito un masaje. Hace unos masajes. Qué rico verte. Sabes que esta es tu casa. Para los demás también, ya algunos están así como, ¿y quién es ella? ¿Y por qué a mí no me lo dijeron? Bueno, ¿de qué hablamos hace 8 días? ¿Se acuerdan? Eso está muy alto. ¿Sí se acuerdan? Me hizo recordar Ronald que, ¿cómo se llama el padre del minuto de Dios? ¿Cómo es Diego? ¿Cómo? Diego Jaramillo. ¿Cómo es que dice la frase final? En tus manos, en tus manos colocamos la semifinal que ya pasó y la final que llega. Ay, Dios mío, bueno, pero sea lo que sea, uno puede aprender mucho de todo esto, lo que está pasando, y no volviendo o sobre espiritualizando el asunto, pero mire cómo las diferencias, sí, ok, cómo las diferencias, cómo las diferentes opiniones, o sea, cómo la unidad viene cuando caminamos hacia un mismo objetivo. Cómo nos olvidamos de los colores que tiene cada uno, cómo nos olvidamos si algunos son verdes, rojos, negros, amarillos, azules, cómo nos olvidamos si alguno es estrato 1, estrato 3, estrato 5, estrato 7, cómo nos olvidamos de todas las diferencias que nos pueden hacer si estamos caminando en un mismo objetivo. Y eso es lo que el Señor buscaba y el Señor le decía a su pueblo, ¿no? Recuerden, ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Y todo sería, digamos así, tendría un mayor sentido o se lograrían más lo que el Señor quiere hacer con su pueblo si entendiéramos que tenemos todos una misma visión, si nos uniéramos en una misma visión, así como nos unimos en este sentir de nuestra selección, de lo que han sido estos muchachos, como yo nunca había visto una selección con tanta, me van a perdonar la expresión, pero como con tanta berraquera, con tanta entrega, con tanta hambre, hambre de querer lograr algo. Ay, Espíritu Santo, inyéctanos un poquitico esa hambre de lograr en el Señor todo lo que Él quiere para nosotros hoy. Ok, que hoy a las 7, 6. No, es que mi esposa está haciendo mi... Ush. No, me regañó. Se empoderó esta mujer. Sí, señora. Que a partir de las 6. A partir de las 6 vamos a tener la previa del partido aquí en la congregación. Estamos haciendo los ajustes a ver si lo podemos ver en pantalla y con el sonido de la congregación, o si no, pues algo nos ingeniamos para todos ver el partido aquí a las 6 de la tarde. Recordarles que de ayer en 8 días, como todos los años, en este tiempo donde por desconocimiento, por ignorancia, por por ignorar realmente lo que sucede todo lo que pasa cuando son las fiestas, cuando un lugar levanta estos momentos con la excusa de algo cultural. Siempre nosotros buscamos hacer estas 12 horas de adoración con el propósito de bendecir la ciudad, de contrarrestar en cierto sentido todo lo que se levanta en la ciudad. Es triste ver lo que sucede, que es curioso que lo que sucede siempre en estos días
Es lo mismo que sucedía en los tiempos de que los muiscas habitaban esta tierra, es lo mismo, sucedía lo mismo. La celebración de la fiesta de la cosecha del maíz y la exaltación al sol hacía lo mismo que lo que hacemos ahora. Lo que pasa es que ahora lo llamamos cultura. Ellos sí lo hacían con entendimiento, ellos sabían que estaban entregando una tierra a una deidad que no era Dios. Y las fiestas o estas celebraciones que se hacen en los lugares, estas celebraciones que se hacen en las ciudades, lo único que tienen que hacer es perpetuar pactos que la misma tierra ha hecho para que deidades y potestades se muevan sobre nuestras ciudades. Por eso, uno de los propósitos del Adorando 12.1 tiene que ver con eso. Ustedes van a ver una imagen allí, realmente sentí que tuviéramos o sentimos tener, ¿la tenemos allí lista? ¿Sí? Sentimos tener siempre tres tiempos en cada uno de los momentos de los turnos, digámoslo así, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Vamos a tener siempre tres momentos. Un momento que va a ser de intercesión o de oración, un momento que va a ser un tiempo de adoración y un tiempo que lo hemos llamado en lo secreto. Generalmente, o cuál es el sentir de cada uno de estos tiempos. Bueno, el de intercesión, que estemos juntos en un mismo sentir, que estemos juntos pidiendo por un mismo sentir, y realmente lo que sentíamos para cada uno de estos tiempos es quién es Dios para nosotros, quién es el Señor para nosotros. Entonces, por eso ustedes van a ver de 7 a 7 y media de la mañana, vamos a comenzar con una introducción y una oración. A las 7, de 7 y media a 8 y media, o sea, la primera media hora de cada turno va a ser oración, la siguiente hora va a ser adoración y la siguiente media hora va a ser en lo secreto. ¿Y por qué quiero explicar esto? Porque cada uno de nosotros estamos viviendo momentos, circunstancias donde necesitamos un refresco, un sumergirnos en el Señor, un poder recibir de Él. Cada tiempo en lo secreto va a ser un tiempo de quietud. No vamos a hacer nada. Creemos que para recibir de Dios tenemos que hacer algo. Estos tiempos que van a ser de 8 y media a 9, de 10 y media a 11, de 11 y media, ay, allí me quedó mal una hora, de 11 y media, no, perdón, de 12 y media a 1, de 2 y media a 3, y el último tiempo que va a ser de 4 y media a 5, va a ser tiempos de quietud, donde lo que el Padre nos va a hablar es que Él es nuestra paz, Él es nuestra esperanza, Él es nuestro libertador, Él es nuestro consolador y Él es nuestro Padre. Si tú sientes que necesitas algo de Dios, del carácter de Dios, de la multiforme gracia del Señor, por ejemplo, estás viviendo momentos de angustia, de desesperación, de inquietud, yo te animo a que vengas a este tiempo donde el Señor te va a ministrar su paz, pero va a ser Él. Nadie va a estar ministrando, nadie va a estar orando, nadie va a estar tocando un instrumento, va a ser Él. Va a ser Él el que te va a ministrar. Es lo que dice la palabra. El salmista declaraba que estemos quietos y sepamos que Él es Dios. A veces el movimiento, a veces la actividad, el activismo no nos permite recibir del Señor. Si tú necesitas esperanza, libertad, consuelo, sentirlo a Él como Padre, te invitamos a que estés en esos tiempos y de esa misma manera vamos a dirigir los tiempos de intercesión. Vamos a estar aquí de 7 de la mañana a 7 de la noche. Ten la libertad, no quiere decir que tienes que estar aquí las 12 horas. Ten la libertad, solo te animamos a que saques un tiempo y te metas en el río. Siempre algo sucede después de estos tiempos. Siempre hemos recibido algo del corazón de parte del Señor. El Señor se derrama cuando hacemos un sacrificio de alabanza. Era lo que decía David: no daré sacrificio que no me cueste. Y yo realmente siempre he visto en mi vida un refrigerio nuevo después de este tiempo que de pronto físicamente puede ser algo agotador, pero siempre hay un refrigerio de parte del Señor cuando uno dedica estos tiempos. Son para Él,
pero también sentimos que Él quiere derramar algo sobre cada uno de nosotros. Entonces, sencillamente esto lo mandaremos, esta imagen la vamos a mandar al WhatsApp de la congregación. Y los que no tengan el WhatsApp de la congregación, recuerden que es el 300-337-65. Nos mandan un mensaje, los incluimos en la lista de difusión y allí les llegarán los mensajes que enviamos de toda la información de la comunidad. Ok, ¿sí? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Quédense sentados los que entendieron. Ok, bueno. Entonces, seguimos. ¿Qué hablamos hace 8 días? ¿Cómo se llamaba esta enseñanza que comenzamos hace 8 días? Pero es que Angelita toma apuntes. Viviendo sabiamente. Conforme al Salmo 37, estudiando un poco el Salmo 37, David allí nos enseña a vivir sabiamente y nos empieza a dar algunos consejos. Hace 8 días vimos los primeros 4 consejos. El primero era, ¿cómo? No tener envidia del que no sigue a Dios. Dice allí el versículo 1 del Salmo 37, no te impacientes. ¿Por qué? A ver si esta vez si la Biblia me funciona. Regálenme un momento. No te enojes, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, no te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo, pues como la hierba pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitan. Siempre he pensado por qué el salmista comenzó con este versículo y no comenzó diciendo, encomienda a Jehová tu camino, confía en el Señor. ¿Por qué empezó diciendo que no nos impacientemos por lo que hace el malvado, por aquel que no sigue a Dios? Creo que uno de los obstáculos para recibir del Señor, o uno de los obstáculos para poder ver lo que Dios hace en la vida de nosotros, es cuando anhelamos nosotros lo de los demás. Y peor cuando anhelamos lo de los que no, lo de los que, aquello que tienen los que no siguen al Señor. Por eso cuando tenemos envidia, o sea, es como menospreciar. Si yo tengo envidia de aquel que hace lo malo, pues de una u otra menosprecio lo que Dios hace que es bueno. Veo más llamativo lo malo que lo bueno. Por eso el salmista nos decía, o el primer consejo que nos da es, no tengas envidia del que no sigue a Dios. ¿Por qué? Porque nos quiere hacer un segundo punto, nos quiere hacer entender que la maldad es transitoria. O sea, había un dicho, sacaron una frase, creo que fue la Policía Nacional y la pasaban por televisión. Acuérdenme cómo era era una frase que dice, el que lo hace lo paga. El que la hace la paga. Bueno, eso es la maldad. El que la hace la paga. Lo que hace el malo lo va a pagar. Nosotros nos preguntamos, ¿y cuándo el malo va a pagar? ¿Cuándo será que el malo va a recibir? Miren, hay un principio que se va a cumplir: el que siembra cosecha. El que siembra cosecha. Y si el malo siembra mal, va a cosechar mal. Así en esta tierra creamos que solo ve el bien. El bien de pronto delante de nuestros ojos. El bien engañoso que fue el que vio a Adán y Eva en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso era que Dios no quería que se comiera ese árbol, porque si nosotros comemos de ese árbol, podemos ser engañados a que hay un bien delante de nuestros ojos que no es un bien en el Señor, o que hay un mal delante de nuestros ojos que no es un mal en el Señor. ¿Cuántas cosas buenas las vemos delante de nuestros ojos que no son buenas para el Señor? ¿Cuántas cosas juzgamos como buenas, juzgamos como bendición, las juzgamos como que son beneficio, pero no vienen de Dios? ¿Y cuántas cosas juzgamos malas y vienen de parte de Dios?
Por eso es que Dios no quería que nos moviéramos por lo bueno y lo malo. O nos parece a nuestros ojos, o ustedes creen que a nuestros ojos, esto lo hablamos con alguien, a nuestros ojos era bueno, o cómo veía Jesús ir a morir en la cruz, ¿era bueno? Si a ti te dijera el Señor, ve y mueres por el que te ignora, ve y mueres por el que no te aprecia, ve y mueres, ¿para ti te parece algo bueno? Ir, pasar un tiempo de sufrimiento, ser crucificado en una cruz injustamente, a nuestros ojos eso es malo. Es malo, si nosotros vemos lo que pasó con los discípulos, fueron metidos a la cárcel, ¿por qué? Solo por predicar el evangelio, solo por darle gloria a Cristo, y los maltrataron, y algunos, en la mayoría, murieron en muertes tormentosas. Para nosotros eso es malo, pero en el Señor no. Por eso es que debemos cuidarnos de juzgar según el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Porque vamos a fallar. Siempre vamos a fallar si juzgamos lo bueno y lo malo desde el concepto de ese árbol. ¿Qué fue lo que qué fue lo que el Señor quería enseñarle a Adán? Le dijo, hay un árbol en el centro del huerto y hay muchos árboles de los que te puedes alimentar, pero ese árbol era el árbol de la vida. Era el árbol de la vida. ¿Y qué habla el árbol de la vida? El fruto del árbol de la vida, ¿qué te enseña a ti? Lo que es y no es de Dios. Eso te enseña el árbol de la vida. Por eso Jesús siempre llegó y dijo, ustedes escucharon decir, mas ahora yo les digo. Entonces el árbol de la vida me enseña a ver que lo bueno y lo malo vienen, o sea, el criterio o la conciencia o el conocimiento de lo bueno y lo malo no es sino de lo que es de Dios y no es de Dios. En otras palabras, lo que es santo y lo que es profano. Es diferente discernir, juzgar desde lo santo y lo profano a juzgar desde lo bueno y lo malo. Entonces, cuando juzgo desde lo santo y lo profano, me preocupo, me inquieta, anhelo conocer qué es lo santo, es lo que viene de Dios. No estoy hablando de lo que es santo, sino que lo santo es lo que viene de Dios. Lo santo es su voluntad, como adorábamos esta mañana. Que aquí se haga tu voluntad como en el cielo. Ese es el anhelo de Dios. Lo santo, lo que viene de Él. Porque muchas veces lo santo a nuestros ojos puede ser malo. Voy a poner un ejemplo, el joven rico. Jesús le dijo, el joven rico creía estar haciendo lo bueno a sus ojos. O sea, el joven rico estaba haciendo lo bueno desde el árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque ¿qué le dijo el joven rico a Jesús? Mira, ¿qué puedo hacer para tener el reino? Pues Jesús llegó y le dijo, no, pues cumple los mandamientos. Y el joven rico, ¿qué le dijo? Pues los he cumplido. Los he cumplido, o sea, he cumplido el no matarás, guardo el día de reposo, no adultero, no levanto falso testimonio, he guardado los mandamientos. Y ahí viene cuando Jesús lo lleva al árbol de la vida. Y Jesús le dice, ok, entonces vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. ¡Ja! Ese era el árbol de la vida. Pero ¿a cuántos de nosotros desde este árbol eso no es tan bueno? Si Jesús nos dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme, ¿es bueno para mí? Dentro de mi concepto no es bueno. Dentro de mi concepto es malo. Pero es que es diferente el concepto de Dios. Cristo sabe que si el joven rico hubiera entregado todo lo que tiene, su corazón vendría a plenitud, que es lo que promete el árbol de la vida. En cambio, el joven rico tomó la decisión desde el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y cómo terminó? ¿Cómo se fue? Triste, frustrado. Se fue frustrado. Porque el árbol de la ciencia del bien y del mal me hace creer que todo lo que hago es bueno, pero a la final no me llena.
A la final no me satisface. A la final no me trae plenitud. Ese es el problema del árbol del bien y del mal. En cambio, el árbol de la vida, aunque pierda según este árbol, el árbol de la vida sí me da plenitud, me satisface, me llena. Porque eso es lo que dijo Cristo. Cristo dijo: del interior de ustedes correrán ríos de agua viva. Cristo llegó y dijo que en Él había plenitud de gozo, delicias a su diestra para cada uno de nosotros. Entonces, entender que la maldad es transitoria. Un tercer consejo que nos da el salmista allí, según el versículo 3, que declara: confía en el Señor y haz el bien. Confía en el Señor y haz el bien. ¿Cuál es la promesa de este confía en el Señor y haz el bien? Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. El árbol de la ciencia del bien y del mal me hace poner los ojos en la tierra. El árbol del árbol de la vida me hace poner los ojos en el cielo, y así será transformada la tierra. Por eso es que el salmista dice: confía en el Señor. ¿Y qué es confiar en Él? El Señor me regaló un versículo, bueno, me regaló no, está allí, está en Hebreos capítulo, permítame, ya les digo. Hebreos, sentí compartirlo cuando estábamos allí con Angelita y con la familia de ellos. Hebreos 6, 18 y 19. Miren lo que dice Hebreos 6, 18 y 19. Hay dos cosas imposibles. Estoy leyéndolo en la versión Palabra de Dios para Todos. Te alabamos, Señor. Hay dos cosas imposibles. ¿Cuáles son esas dos cosas imposibles? Miren lo que dice ese pasaje. Hay dos cosas imposibles. ¿Y qué es imposible? Que Dios mienta. Eso es imposible. El autor lo ponía como un pilar. Hay dos cosas imposibles: que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. O sea, que lo que dice que va a hacer, lo va a hacer. Que lo que prometió, lo va a cumplir. Entonces, dos cosas imposibles: que Dios miente y que no cumpla lo que promete. Y mire lo que dice el pasaje. Estas dos cosas nos dan ¿qué? Confianza. Estas dos cosas nos dan confianza a los que nos hemos refugiado en Él. Tú y yo creo que estamos aquí porque creemos en el Señor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Creemos en el Señor? Ok. ¿Confiamos en Él? Una cosa es creer y otra cosa es confiar. El joven rico creía, pero no confiaba. Porque donde el joven rico hubiera confiado en el Señor, vende todo lo que tiene. O sea, más que vender todo lo que tiene, si el joven rico confiara en el Señor, hubiera hecho lo que Jesús le dijo que hiciera. No es lo mismo creer que confiar. De pronto el creer lo dejamos solo a nivel de a un pequeño nivel de fe. Pero si realmente yo activo la fe que la palabra me enseña que active, debo confiar. ¿Y saben qué es confianza? ¿Saben cuál es el significado de confianza? El significado de confianza es esperanza firme que se tiene de alguien. Entonces, si yo confío en alguien, yo tengo una esperanza firme en esa persona. Espero tranquilamente en esa persona. Y aquí el salmista nos está diciendo: confía en el Señor y haz el bien. O sea, ¿qué está diciendo el salmista? No te impacientes por lo que hacen los malos. Lo que ellos esperan, recibirán. Tú confía en el Señor y espera firmemente en Él, porque hay dos cosas imposibles: que Dios mienta y que no cumpla lo que promete.
Dos cosas imposibles. Confía en el Señor y haz el bien. Entonces, a razón de, como consecuencia, vivirás seguro. ¿En dónde? En el cielo. ¿Vivirás seguro en el cielo? No, viviremos seguros aquí. Y aquí nos dice la palabra que prosperaremos. No la prosperidad que me da el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, sino la prosperidad que me da el árbol de la vida. ¿Y cuál es la prosperidad que me da el árbol de la vida? Es diferente. La prosperidad que me da el árbol del conocimiento del bien y del mal es una prosperidad que viene de afuera hacia adentro. Afuera, lo que logre, lo que tenga, lo que produzca, lo que pueda hacer con mis manos, que a la final adentro no va a hacer nada. Adentro no va a hacer nada. La prosperidad que me promete el árbol de la ciencia del bien y del mal no me satisface. Todo lo que puedo lograr afuera. Y si no me creen, lean Eclesiastés. El que tuvo todo afuera no se sintió satisfecho adentro. El que tuvo toda la sabiduría no se sintió pleno adentro. En cambio, la prosperidad que promete el árbol de la vida es una prosperidad que viene de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Es una prosperidad que viene primero en mi corazón, plenitud en mi corazón, plenitud en mi vida, plenitud en mis emociones, plenitud en mi alma, plenitud en mi conocimiento, conforme a la vida, conforme a Cristo. ¿Cuál es el conocimiento? ¿Cuál es la sabiduría? Este tiempo he estado escuchando un devocional y hablaba de la sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría que yo busco? ¿Cuál es el conocimiento que yo busco? El conocimiento de Dios me da plenitud a mi mente. No me genera inquietud, no me generan preguntas, más bien va alimentando mi alma. Esa plenitud a mis emociones. Él prometió que es mi paz. Él prometió que en Él estaré completamente tranquilo. Él es mi esperanza. Él es mi consuelo. Él prometió que mi llanto iba a ser cambiado en gozo. Mi lamento, mi luto, el lamento me lo va a cambiar en danza. Esa es la plenitud interior. Mis emociones, mi voluntad, donde ya no dependo de mí, qué voy a hacer, qué voy a pensar, qué voy a decidir, cómo debo caminar allí, sino dejo que sea Él el que guíe mis pasos, porque Él ha prometido enviar su luz, su lámpara y su lumbrera a mi vida. Él lo prometió, que Él sería lámpara y lumbrera a mi vida. Entonces no debo preocuparme cómo decidir, no debo preocuparme si esta decisión está bien o está mal. Eso es plenitud interior. Cuando yo vivo en esa plenitud, en la voluntad del Señor, guiado por el Señor, Él guiará tus pasos. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temas, yo siempre estaré contigo. A donde tú vayas, yo iré a tu lado. Los que se levanten contra ti saldrán corriendo. Por si vienen por un camino, saldrán por 10,000. Señor, camino confiado, camino seguro, camino tranquilo. Pero es una plenitud interior. Y cuando yo camino confiado, camino seguro, camino tranquilo, tengo una plenitud en mi mente, el conocimiento de Dios. Él es el que me enseña cómo debo vivir la vida. Él es el que me enseña cómo debo tener relaciones. Él es el que me enseña cómo debo trabajar. Él es el que me enseña cómo debo cultivar la tierra. Él es el que me enseña cómo debo levantar mi familia. Él es el que me enseña cómo debo administrar la riqueza. Él es el que me enseña cómo debo traer la autoridad del cielo. Él es el que me enseña cómo gobernar. Él es el que me enseña todo. Es que ningún área de la vida del hombre está apartada del conocimiento de Dios. O si no, sería mentira que Él es omnisciente. Todo lo conoce. Él lo sabe. Plenitud en mi alma, plenitud en mi voluntad, porque es la voluntad del Señor manifestada. Vivo tranquilo, camino tranquilo. El conocimiento del Señor de cómo hacerlo, pues estoy completamente descansado. Que si el Señor dijo que así se hacía, entonces así se hace. Recuerda, te he llamado a perdonar. ¿Cuántas veces?
¿Cuántas? ¿Cuántas son? O ustedes se la pasan contando. No, yo hoy perdoné, yo imagino a Carolina, hoy perdoné a Henry que me dejó botada el viernes. Una menos. De las 490. Hoy me queda por perdonar solo 15. No. Plenitud. Plenitud. Esa plenitud de perdón que trae paz. Que no es que nada me afecte, sino que nada me controla. Esa paz me da mi libertad, libertad. Y cuando yo soy libre, cuando entiendo que Él es lumbrera, que me guía mis pasos, y hay tranquilidad, libertad en mi corazón, que me puedo enojar, pero no me controla la ira, que me puedo entristecer, pero no me controla la depresión, que me puedo angustiar, pero no me controla la inquietud, no me controla el remordimiento, no me controla nada de eso. Esa es plenitud del árbol de la vida. Y cuando junto esas tres cosas, júntelas, hagan allí la poción mágica. Junten libertad en el corazón, tener un corazón limpio, un corazón tranquilo, tener un corazón como el de Cristo. Dejen que Él tome las decisiones de su vida, a ver si no se va a cumplir lo que dice ese versículo. Vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Lo más natural es que todo va a salir bien, porque fue lo que el Señor le dijo a Adán. Lo bendijo con esa bendición, todo iba a salir bien. Entonces preguntémonos por qué las cosas a veces no salen mal. ¿De qué árbol comemos? Entonces lo tercero que nos dijo el salmista fue: enfoca tu vida en Él. Eso nos lo enseñó también Pablo. Pon tu mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pon tu mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Que cuando ponemos la mirada en las cosas de arriba, las de la tierra van a prosperar solas. En cambio, cuando ponemos la mira en las cosas de la tierra y nos olvidamos de arriba, las cosas de la tierra no nos van a prosperar, sino nos van a controlar. Entonces las bendiciones nos controlan. Entonces lo que pasa con los demás nos controlan. Entonces no hay libertad. Porque el árbol de la ciencia, el bien y el mal, pues lo primero que trajo fue esclavitud. El hombre quedó esclavo a su voluntad, quedó esclavo a sus emociones y quedó esclavo a su conocimiento. Yo entiendo lo que decía Pablo allí. Perdóneme, un minutico. Lo que decía Pablo allí en 1 de Corintios, en este sentido, capítulo 3, versículo 1. Se acostumbra a una versión y lo va a leer en otra versión y se le pierde. Elenita, ¿me prestas tu Biblia, porfa? Tengo la ubicación en la Biblia. Gracias. Uy, Henry, ¿usted no trajo la Biblia? El pastor no trajo la Biblia. Perdón, 1 Corintios 2. 1 Corintios 2, vamos a leerlo desde el versículo 9, gracias. 1 Corintios 2:9. Miren lo que dice 1 Corintios 2:9. Ay, lo tenía ahí. Antes bien, como está escrito, voy a leerlo ya que lo ubiqué, ahora sí me voy a otra versión. Nueva traducción viviente. 1 Corintios 2:9. Antes, aquí dice a eso se refieren las escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman.
Si nosotros comemos del árbol de la ciencia del bien y del mal, nunca vamos a disfrutar de la plenitud del conocimiento del Señor. Versículo 10, pero fue a nosotros a quien Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros, ¿quiénes? Sus hijos, los que lo hemos recibido a Él, hemos recibido el Espíritu de Dios, árbol de la vida, no el espíritu del mundo, árbol de la ciencia del bien y del mal. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales, aquí no dice los que no creen en Dios. Es diferente. Tú puedes creer en Dios y no confiar en Dios. Tú puedes creer en Dios y no ser espiritual. Yo puedo creer en Dios y no confiar en Dios. Yo puedo creer en Dios y no ser espiritual. ¿Qué dice allí el pasaje? Pero los que no son espirituales, versículo 14, no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. ¿Y dónde veo yo los que no son espirituales? Los que comemos de este árbol. Si comemos del árbol de la ciencia del bien y del mal, pues no somos espirituales. ¿Somos qué? Carnales. Porque el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿dónde pone el conocimiento? En mí. Me centra a mí. Es importante lo que yo pienso, es importante lo que yo digo, es importante lo que yo creo, es importante lo mío. En cambio, el árbol de la vida no se centra en mí. Por eso es que nos llama más la atención ese árbol que este. Porque este árbol se centra en Cristo. No es importante lo que yo pienso, sino lo que Cristo piensa. No es importante lo que yo creo, sino lo que Cristo cree. No es importante lo que yo considero, sino lo que Cristo considera. Y cuando yo aprendo a comer de este árbol, aprendo a ser espiritual. ¿Qué es esto de ser espiritual? Para que no nos espiritualicemos, sobreespiritualicemos tanto. Fue lo que pasó con Adán. Fue lo que pasó con Adán. Adán sin Dios era un pedazo de tierra, era un molde bien hecho. Era una figura allí, bien hecha en la tierra. Eso era Adán sin Dios. Pero ¿qué sopló Dios en Adán? Su aliento de vida. Y Adán pudo vivir. Eso es ser espiritual. Ser espiritual es que no solo creo en Dios, sino que la vida de Dios se mueve en mí. La vida de Dios me transforma a mí. La vida de Dios me hace vivir a mí, como hizo vivir a Adán. No es nada diferente. Adán peca y se separa de la vida de Dios y empieza a vivir su propia vida. Y el hombre, viviendo su propia vida, empieza a crear formas, empieza a crear estilos, empieza a crear religiones, caminos, teorías de cómo acercarse a Dios. Pero desde su propia vida, ¿puede producir algo bueno? No. Por eso es que las mujeres no pueden usar esto, aquello, lo otro. Los hombres no deberían, Por eso es que es pecado. No, eso es mi concepto. Eso es mi concepto. La vida de Dios, lo único que me habla es que Él vive en mí. Lo que no es bueno para mí es lo que no es bueno para Él. Dios nunca te va a hablar de aretes, vestidos, cortes de cabello, estilos de música. No. Dios nunca te va a hablar de eso. Dios lo que te va a decir a ti es que todo lo que tú hagas me glorifique a mí. Todo te es lícito, pero no todo conviene. Esa es la libertad que Dios le dio a Adán.
Pero Adán quedó sujeto a su propia. Entonces, ser espiritual, ¿qué es? Es la vida de Dios en uno. ¿Cómo fluye la vida de Dios en uno? ¿Dónde está la vida de Dios en uno? Pues primero, cuando entregamos nuestra vida a Cristo y nacimos de nuevo, allí su Espíritu Santo entra nuevamente a nosotros, viene nuevamente a nosotros, nos vivifica, nos prepara, nos capacita, nos da la oportunidad de ahora ir a su palabra y sea reveladas sus verdades que vienen de parte del Espíritu de Dios. Vienen sus verdades a cambiar mi vida, a transformarla. Y cuando yo obedezco y camino conforme a sus verdades, esas que inquietan mi corazón a través de su Espíritu Santo, allí estoy permitiendo que la vida de Dios fluya en mí. Pero cuando una cosa es la que hago aquí, creo en Dios. Miren, aquí podemos estar llenos de muchos espirituales. Me voy a meter ahí, porque no, lo que voy a decir, lo que voy a decir no los quiero hacer sentir mal. Me voy a creer, bueno, lo voy a decir así. Sí, porque si no, de pronto alguno se ofende y no. Aquí podemos estar todos súper espirituales. Porque estamos por quién, vinimos por quién. O podemos ser todos hipócritas, estando aquí. Soy un hipócrita. Creo en Dios, pero no me interesa Dios. Vengo aquí perdóname que suene duro, pero al que me hablo primero es a mí. Yo puedo estar sentado aquí siendo el más super espiritual y Dios no me interesa para nada. ¿Sí? ¿Me lo reciben? Entonces, estoy aquí. Bueno, es aquí, ¿no? Este es el árbol. Estoy aquí en el árbol de la ciencia, el conocimiento del bien y del mal. Voy a la iglesia para no sentirme mal. Voy a la iglesia para que todo me salga bien. Voy a la iglesia para que el pastor no diga que es que no vino, ya lleva 3 domingos. Como lo que sucede cuando yo llamo a una persona, yo no sé por qué, llamo a alguien y le digo, Ada, mi hijo, lo extraño. Ay, pastor, es que no he ido a la iglesia. No, es que yo no le estoy diciendo que por qué no vino a la iglesia. Yo le estoy diciendo es que lo extraño. Pero podemos venir a la iglesia desde este árbol. Y venir a la iglesia desde este árbol es ser hipócritas. No alabamos, no le damos la honra a Dios que Él merece, no alabamos como Él nos dice, porque es que yo puedo alabar podríamos tratar todo lo que hemos enseñado por 27 años aquí en la congregación y cogerlo desde los 2 árboles. Yo puedo aquí alabar a mi manera, es que a mí no me parece. Alaba a Dios mi corazón. ¿Y por qué tengo que danzar? A mí no me parece. ¿Y por qué tengo que levantar manos si a mí no me gusta? ¿Y por qué tengo que abrir la boca si es que yo no quiero? Eso es alabar desde el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero si yo quiero la vida de Dios en mí, ¿cómo Dios me dice que debo alabar? Cambia el asunto. ¿Y cómo Dios me dice que debo alabar? ¿Cómo? Con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. ¿Por qué danzamos? Porque con todo alabamos al Señor. No, es que yo no lo hago porque hago el ridículo. Es que no es que si haces el ridículo, entonces estás alabando desde este árbol. Porque si estás haciendo el ridículo, estás poniendo tus ojos en las cosas de la tierra y no estás poniendo tus ojos en el cielo. Podemos, yo realmente, yo no estoy diciendo que es que soy el más santo, soy el más perfecto, no. Muchas veces lucho allá arriba, más que alabar, lucho aquí arriba. Les soy completamente honesto. Más que alabar, lucho. Ay, Dios mío, me queda 1 minuto. Este árbol dice que es 1 minuto, que tengo que terminar a las 12. Este árbol dice, hágale. Este árbol dice, se van a enfriar las empanadas. Este árbol dice,
No importan las empanadas. No, mentiras, no. También este árbol me enseña a respetar. Ya algunos dijeron, uy, sí, ¿por qué? Voy a terminar con esto, ¿sí ven? No sé por qué me fui por aquí. ¿Qué dice el versículo 14? Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Pero miren lo interesante que dice. Los que no son espirituales, todo les suena ridículo. ¿Por qué se ríen? Porque estoy haciendo el ridículo. Para el que no es espiritual, esto es ridículo. Ay, alaba a Dios mi corazón. Tan ridículo. Ridículo. Pero el que es espiritual entiende que cada movimiento, entiende que cada fluir, entiende lo que significa este color, entiende lo que el Señor me enseñó a través de este color, que qué estoy declarando, el que es espiritual. Por eso es que necesitamos la mente de Cristo, no nuestra mente. ¿Sabes por qué no tenemos libertad de alabar? Porque creemos que hacemos el ridículo. Una vez mis hijos me dijeron, uy papá, pero usted ya casi se desbarata, parecía un títere. ¿Verdad, papi? Sinceramente, y les soy completamente honesto, y los que me conocen, creo que no estoy, los que me conocen, a mí no me importa. Primero porque no se lo estoy haciendo a ustedes. Primero porque es que yo quiero agradarlos a Él. Y si agradarlo a Él es dar botes en el piso, y es hacer lo que sea, porque Él me dice que lo haga y eso lo agrada, yo lo hago, no tengo ningún problema. Eso fue lo que hizo David. David buscó agradar al rey, no buscó agradar al pueblo, ni siquiera buscó agradar a su esposa, buscó agradar al rey. ¿Y eso qué es? Libertad. Pero si yo hago el ridículo, estoy sujeto a lo que ustedes piensan, o sea que no soy libre. Todo les suena ridículo y lo peor, no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales, pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados. Me gusta mucho, y con esto termino, como lo dice la Reina Valera, ese versículo 14. Mire cómo lo dice el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. A ver, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Enfoca tu vida en Él. Confía en el Señor y haz el bien. O sea que el fruto de la confianza, el confiar en el Señor trae un fruto. Se ve, se evidencia quienes confiamos en el Señor. ¿Por qué? Porque quienes confiamos en el Señor hacemos el bien. ¿Cuál bien? ¿Cuál bien? El que Dios me dice que haga. Fue escuchado, ustedes escucharon decir ojo por ojo y diente por diente. ¿Se acuerdan? Ustedes escucharon decir ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, amen a los que los ultrajan, bendigan a los que los maldicen. ¿Eso es bueno para nosotros?
¿Quién se siente bien que lo maltraten? ¿Quién se siente bien y dice alabado sea el Señor cuando le sueltan una grosería, cuando los maldicen? ¿Quién dice esa? No, obviamente nuestra naturaleza se va a resentir. Pero yo me paso a este árbol cuando digo el Señor me enseñó a que si alguien me maldice, yo lo bendigo. Y empiezo a ver la libertad. No quedo sujeto a las palabras de esa persona. La persona me maldijo y pues si me controla y me sacó de las casillas y me hizo decir y papá, no soy libre. Cuando llego aquí y pienso en lo que Dios dijo y no maldigo, teniendo todas las ganas de hacerlo, teniendo todo el deseo de bendícelo. Ahí eres libre y ahí empiezas a sentir en tu corazón plenitud y libertad. No quedas sujeto a tus emociones, más bien quedas pleno porque hiciste la voluntad de Dios. Cerremos nuestros ojos. Perdónenme estos 5 minutos que el árbol de la ciencia del bien y del mal me dice que ya me pasé. Y pon tu corazón y tu alma, tus emociones. Perdónenme si dije algo que les haya molestado. Como dice Pablo, yo mismo no lo he logrado, yo mismo no lo he alcanzado. Pero sí hay un anhelo en mi corazón de tratar, al menos de luchar, al menos de buscar. No soy perfecto, no soy puro, no soy santo. Bueno, soy santo porque Él es santo. No soy santo por mis acciones. Pero sí anhelo agradarlo a Él. Sí anhelo buscarle, conocerle. Sé que hay muchas cosas que debo cambiar en mi vida. Sé que he cometido muchos errores. Pero sí creo que no me importa hacerme más vil por causa de Él. El Señor sabe cuántas decisiones he tomado que me han hecho perder y sentir tristeza, pero sé que he ganado en Él. Y el Señor conoce tu corazón. Que cuando estemos aquí podamos ser honestos, ¿no? Que el Señor sepa que a veces nos cuesta, pero con honestidad. Con honestidad. En vez de pelear con lo que nos parece, es decirle, Señor, no me gusta, pero si a ti te gusta, dame la fuerza para hacerlo. Que al estar aquí, al menos este tiempo, tú puedas ver que genuinamente me interesas y no estoy distraído en otras cosas. Pon tu corazón en Él allí. Por eso Jesús bendijo a la mujer que derramó el alabastro, porque aunque la reunión estaba interesante y habían personas importantes en la reunión, a ella no le importó enjugar con sus cabellos los pies de Cristo. Hizo el ridículo delante de los que estaban allí. Hizo el oso delante de los que estaban allí, tanto que hablaron mal de ella. Pero qué lindo es que Jesús la defendió, porque vio a la única persona honesta y sincera que le interesaba a Él, que le interesaba a Él,
que no importaba quién más estuviera en esa reunión, a ella lo único que le interesó fue Cristo. Que cuando estemos aquí juntos, nuestro interés sea Él. Que cuando estés allí buscándole en tu casa, que tu interés sea Él. Sabes, Él va a mirarte, Él va a levantarte y va a defenderte delante de aquellos que hablan mal de ti por lo que haces por Él. Porque Él se agrada. Fue lo que hizo con Zaqueo también. Fue lo que hizo con cada uno, que se interesaron más por Él que por lo demás. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, ayúdanos. Ayúdanos. Perdónanos si nos hemos vuelto religiosos. Perdónanos si sentimos envidia del que no te tiene a ti, menospreciando quien tú eres y tu plenitud. Perdónanos. Queremos aprender a confiar en ti, tener nuestra esperanza en ti, porque hay dos cosas imposibles: que tú mientas y que no cumplas lo que prometes. Gracias por cada corazón, Señor. Gracias por cada vida, Señor. Si estamos aquí, yo sé que tú ves que nuestro anhelo es agradarte. Perdónanos si el agradarte lo hemos hecho desde el árbol del bien y del mal. Pero sé que si estamos aquí es porque hay algo en nuestro corazón que nos dice que sin ti no podemos. Transforma ese pequeño sentir. Transforma ese pequeño creer, si es solo una creencia nomás, en vida. Que esa semilla nos vaya transformando en vida. Toma cada corazón en tus manos y cumple tu palabra en ellos. Cumple tu palabra en ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Ese aplauso denlo desde el árbol de la vida.